Los propósitos de la educación preescolar son los siguientes. Aprendan a regular sus emociones, a trabajar en colaboración, resolver conflictos mediante el diálogo y a respetar las reglas de convivencia, actuando con iniciativa, autonomía y disposición para aprender. Adquieran confianza para expresarse, dialogar y conversar en su lengua materna. Mejoren su capacidad de escucha y enriquezcan su lenguaje oral al comunicarse en situaciones variadas. Desarrollen interés y gusto por la lectura. Usen diversos tipos de texto y sepan para qué sirven. Se inicien la práctica de la escritura al expresar gráficamente las ideas que quieren comunicar. Usen el razonamiento matemático en situaciones que demanden establecer relaciones de correspondencia, cantidad y ubicación entre objetos al contar, estimar, reconocer atributos, comparar y medir. Se interesen en la observación de los fenómenos naturales y las características de los seres vivos. Participen en situaciones de experimentación que los lleven a escribir, preguntar, predecir, comparar, registrar, elaborar explicaciones e intercambiar opiniones sobre procesos de transformación del mundo natural y social. Se apropien de valores y principios necesarios para la vida en comunidad, reconociendo que las personas tenemos rasgos culturales distintos y actúen con base en el respeto a las características y los derechos de los demás. Usen la imaginación y la fantasía, la iniciativa y la creatividad para expresarse por medio del lenguaje artístico, como son la música, artes visuales, danza y teatro, y apreciar manifestaciones artísticas y culturales de su entorno y de otros contextos. Mejoren sus habilidades de coordinación, control, manipulación y desplazamiento. Practiquen acciones de salud individual y colectiva para preservar y promover una vida saludable. Comprendan qué actitudes y medidas adoptar ante situaciones que pongan en riesgo su integridad personal. Bases para el trabajo en preescolar. 1. Características infantiles y procesos de aprendizaje. Los niños llegan a la escuela con conocimientos y capacidades que son la base para seguir aprendiendo. Los niños aprenden en interacción con sus pares. El juego potencia el desarrollo y aprendizaje en los niños. 2. Diversidad y equidad. La educación inclusiva implica oportunidades formativas de calidad para todos. La atención de los alumnos con NE, con o sin discapacidad y alumnos con AS. La igualdad de derechos entre niños y niñas se fomenta desde su participación en actividades de socialización y aprendizaje. 3. Intervención educativa. Fomentar y mantener en los niños el deseo de conocer, el interés y la motivación por aprender. La confianza en la capacidad de aprender se propicia en un ambiente estimulante en el aula y la escuela. La intervención educativa requiere de una planificación flexible. La colaboración y el conocimiento mutuo entre la escuela y la familia. Campos formativos. Lenguaje y comunicación. Aspectos. Lenguaje oral y lenguaje escrito. Las capacidades del habla y escucha de los alumnos se fortalecen cuando se tienen múltiples oportunidades de participar en situaciones en las que hacen uso de la palabra con diversas intenciones, como narrar un suceso, conversar y dialogar, explicar ideas o el conocimiento que se tiene acerca de algo. Las competencias que corresponden al aspecto lenguaje oral son: obtiene y comprende información mediante diversas formas de expresión oral. Utiliza el lenguaje para regular su conducta en distintos tipos de intervención con los demás. Explica y cuenta relatos que formen parte de la tradición oral. Aprecia la diversidad lingüística de su región y cultura. Las competencias del aspecto lenguaje escrito son: utiliza textos diversos en actividades guiadas o por iniciativa. Expresa gráficamente las ideas que quiere comunicar y las verbaliza para construir un texto escrito con ayuda de alguien. Interpreta o infiere el contenido de textos a partir del conocimiento que tienen de los diversos portadores y del sistema de escritura. Reconoce características del sistema de escritura al utilizar recursos propios para explicar por escrito sus ideas. Selecciona, interpreta y representa cuentos, leyendas y poemas y reconoce algunas de sus características. Campo,
Pensamiento matemático. Aspectos. Número, forma, espacio y medida. La conexión entre las actividades matemáticas espontáneas e informales de los niños y su uso para propiciar el desarrollo del razonamiento matemático es el punto de partida de la intervención educativa. La herramienta básica del pensamiento matemático son los principios del conteo, y estos principios son correspondencia 1 a 1, irrelevancia del orden, orden estable, cardinalidad y abstracción. Para favorecer el desarrollo del pensamiento matemático, el trabajo en este campo se sustenta en la solución de problemas. Los problemas en preescolar deben dar oportunidad a la manipulación de objetos. Los datos numéricos en los problemas deben referir a cantidades pequeñas, menores de 10, y que impliquen resultados menores a 20, para que se ponga en práctica los principios del conteo. Para empezar a resolver problemas, los niños necesitan una herramienta de solución: dominar el conteo de los primeros números. El trabajo en la resolución de problemas matemáticos exige una intervención educativa que considere los tiempos que necesitan los alumnos para reflexionar y decidir sus acciones, comentarlas y buscar estrategias propias de solución. El desarrollo de capacidades de razonamiento matemático se propicia cuando realizan acciones que les permitan comprender un problema, reflexionar, estimar resultados, buscar distintas vías de solución, comparar resultados, expresar ideas y explicaciones y confrontarlas con sus compañeros. Competencias del aspecto número son: utiliza los números en situaciones variadas que implican poner en práctica los principios del conteo. Resuelve problemas en situaciones que le son familiares y que impliquen agregar, reunir, quitar, igualar, comparar y repartir objetos. Reúne información sobre criterios acordados, representa gráficamente dicha información y la interpreta. Aspecto, forma, espacio y medida. Construye sistemas de referencia en relación con la ubicación espacial. Identifica regularidades en una secuencia a partir de criterios de repetición, crecimiento y ordenamiento. Construye objetos y figuras geométricas tomando en cuenta sus características. Utiliza unidades no convencionales para resolver problemas que impliquen medir magnitudes de longitud, capacidad, peso y tiempo, e identifica para qué sirven algunos instrumentos de medición. Campo, exploración y conocimiento del mundo. Aspectos, mundo natural, cultura y vida social. Este campo formativo se dedica a favorecer en las niñas y los niños el desarrollo de capacidades y aptitudes que caracterizan el pensamiento reflexivo mediante experiencias que les permitan aprender sobre el mundo natural y social. Entre las capacidades que los niños pequeños desarrollan de manera progresiva, la elaboración de categorías y conceptos es una poderosa herramienta mental para la comprensión del mundo, porque mediante ella llegan a descubrir regularidades y similitudes entre los elementos que pertenecen al mismo grupo, no solo a partir de la percepción, sino de la elaboración de inferencias utilizando la información que ya poseen. El conocimiento y la comprensión que los niños logran sobre el mundo natural los sensibiliza, fomenta una actitud reflexiva sobre la importancia del aprovechamiento adecuado de los recursos naturales y orienta su participación en el cuidado y la preservación del ambiente. En relación con el conocimiento y la comprensión del mundo social, este campo se orienta a los aprendizajes que los alumnos pueden lograr sobre su cultura familiar y la de su comunidad. La comprensión de la diversidad cultural, lingüística y social, como son las costumbres, tradiciones, formas de hablar y de relacionarse, así como de los factores que hacen posible la vida en sociedad, como son las normas de convivencia, los derechos y las responsabilidades, los servicios, el trabajo, son algunas nociones que se propician mediante el trabajo pedagógico en este campo formativo. Las competencias que forman parte del aspecto mundo natural son las siguientes:
Observa características relevantes de los elementos del medio y de fenómenos que ocurren en la naturaleza. Distingue semejanzas y diferencias y las describe sus propias palabras. Busca soluciones y respuestas a problemas y preguntas sobre el mundo natural. Formula suposiciones argumentadas sobre fenómenos y procesos. Entiende en qué consiste un experimento y anticipa lo que puede suceder cuando explica uno de ellos para poner a prueba una idea. Identifica y usa medios a su alcance para obtener, registrar y comunicar información. Participa en acciones de cuidado de la naturaleza, los valora y muestra sensibilidad y comprensión sobre la necesidad de preservarla. Las competencias del aspecto cultura y vida social son: establece relaciones entre el presente y el pasado de su familia y comunidad a partir de objetos, situaciones cotidianas y prácticas culturales. Distingue algunas expresiones de la cultura propia y de otras, y muestra respeto hacia la diversidad. Participa en actividades que le hacen comprender la importancia de la acción humana en el mejoramiento de la vida familiar, en la escuela y en la comunidad. Campo, desarrollo físico y salud. Aspectos: coordinación, fuerza y equilibrio, promoción de la salud. Cuando las niñas y los niños llegan a la escuela preescolar, en general han alcanzado altos niveles de logro. Coordinan los movimientos de su cuerpo y mantienen el equilibrio. Caminan, corren, trepan, manejan con ciertas destrezas algunos objetos e instrumentos mediante los cuales construyen juguetes u otro tipo de objetos, o representan y crean imágenes y símbolos. Sin embargo, no hay que olvidar que existen niñas para quienes las oportunidades de juego y convivencia con sus pares son limitadas en su ambiente, porque pasan una buena parte del tiempo solos en casa, en espacios reducidos y realizando actividades sedentarias como ver televisión, porque acompañan a su padre o madre al trabajo, o bien porque tienen necesidades educativas especiales. En particular, para quienes viven en estas condiciones, la escuela es el espacio idóneo y seguro para brindar oportunidades de juego, movimiento y actividad compartida. Cabe destacar que el progreso de las competencias motrices está ligado a la posibilidad de que los niños se mantengan en actividad física, sobre todo mediante el juego. La intervención educativa en relación con el desarrollo físico debe permitir llevar a cabo actividades de juego que demanden centrar la atención por tiempos cada vez más prolongados, planear situaciones y tomar decisiones en equipos para realizar determinadas tareas, asumir distintos roles y responsabilidades y actuar bajo reglas acordadas son situaciones que contribuyen al fortalecimiento del desarrollo motor y que los pequeños disfrutan porque representan retos que pueden resolver en colaboración. En cuanto a la promoción y el cuidado de la salud, este implica que las niñas aprendan desde pequeñas a actuar para mejorarla y a tener un mejor control de ella, y que adquieran ciertas bases para lograr estilos de vida saludable en el ámbito personal y social. Las competencias del aspecto coordinación, fuerza y equilibrio en el campo de desarrollo físico y salud son: mantiene el control de movimientos que implican fuerza, velocidad y flexibilidad en juegos y actividades de ejercicio físico. Utiliza objetos e instrumentos de trabajo que les permiten resolver problemas y realizar actividades diversas. En el aspecto promoción de la salud, las competencias son: practica medidas básicas preventivas y de seguridad para preservar su salud, así como para evitar accidentes y riesgos en la escuela y fuera de ella. Reconoce situaciones que en la familia o en otro contexto le provocan agrado, bienestar, temor, desconfianza o intranquilidad y expresa lo que siente. Campo: desarrollo personal y social. Aspectos: identidad personal, relaciones interpersonales. Este campo se refiere a las actitudes y capacidades relacionadas con el proceso de construcción de la identidad personal
y de las competencias emocionales y sociales. La construcción de la identidad personal en los niños implica la formación del autoconcepto, es decir, idea que están desarrollando sobre sí mismos en relación con sus características físicas, sus cualidades y limitaciones, el reconocimiento de su imagen y de su cuerpo. Además de la autoestima, que implica reconocimiento y valoración de sus propias características y de sus capacidades, sobre todo cuando tienen la oportunidad de experimentar satisfacción al realizar una tarea que les representan desafíos. Los niños ingresan a preescolar con aprendizajes sociales influidos por las características particulares de su familia y del lugar que ocupan en ella. La experiencia de socialización que se favorece en la educación preescolar les implica iniciarse en la formación de dos rasgos constitutivos de identidad que no estaban presentes en su vida familiar, como son su papel como alumnos, es decir, su participación para aprender de una actividad sistemática sujeta a formas de organización y reglas interpersonales que demandan nuevas formas de comportamiento. Y la otra, como miembros de un grupo de pares que tienen estatus equivalente, pero que son diferentes entre sí, sin un vínculo previo y el que une la experiencia común del proceso educativo. El desarrollo de competencias en las niñas y en los niños en este campo formativo depende fundamentalmente de dos factores: el papel que desempeña la educadora como modelo y el clima que favorece el desarrollo de experiencias de convivencia y aprendizaje entre ellas y los alumnos, entre los alumnos y entre las educadoras del plantel, los padres de familia, las niñas y los niños. Las competencias que implican el aspecto identidad personal en el campo de desarrollo personal y social son: reconoce sus cualidades y capacidades y desarrolla su sensibilidad hacia las cualidades y necesidades de otros. Actúa gradualmente con mayor confianza y control de acuerdo con criterios, reglas y convenciones externas que regulan su conducta en los diferentes ámbitos en que participa. Las competencias del aspecto relaciones interpersonales son: acepta a sus compañeros y compañeras como son y comprende que todos tienen responsabilidades y los mismos derechos, los ejerce en su vida cotidiana y manifiesta sus ideas cuando percibe que no son respetados. Establece relaciones positivas con otros basadas en el entendimiento, la aceptación y la empatía. Campo, expresión y apreciación artísticas. Aspectos: expresión y apreciación musical, expresión corporal y apreciación de la danza, expresión y apreciación visual, expresión dramática y apreciación teatral. Este campo formativo está orientado a potenciar en las niñas la sensibilidad, la iniciativa, la curiosidad, la espontaneidad, la imaginación, el gusto estético y la creatividad, mediante experiencias que propicien la expresión personal a partir de distintos lenguajes, así como el desarrollo de las capacidades necesarias para la interpretación y apreciación de producciones artísticas. Comunicar ideas mediante lenguajes artísticos significa combinar sensaciones, colores, formas, composiciones, transformar objetos, establecer analogías, emplear metáforas, improvisar movimientos, recurrir a la imaginación y a la fantasía. El desarrollo de estas capacidades pueden propiciarse en los niños desde edades tempranas. La construcción de la imagen corporal en las niñas y en los niños se logra en un proceso en el que van descubriendo las posibilidades que tienen para moverse, desplazarse, comunicarse con el cuerpo para controlarlo, como en el juego de las estatuas. Estas capacidades de control y autorregulación se propician mediante la expresión corporal y el juego dramático. Las actividades artísticas contribuyen a su desarrollo integral porque mediante ellas progresan en sus habilidades motoras y las fortalecen al utilizar materiales.
Expresan sus sentimientos y emociones y aprenden a controlarlos a partir de la acción positiva. Desarrollan las habilidades perceptivas como resultado de lo que observan, escuchan, palpan, bailan y expresan al pintar, cantar, bailar, dramatizar o mediante la plástica, la música, la danza y el teatro. Tienen la oportunidad de elegir y tomar decisiones acerca de qué materiales o colores usar. Se dan cuenta de que otros tienen diferentes puntos de vista y formas de expresarse. Desarrollan la idea de que uno de los medios de acercamiento a la cultura es el arte. Experimentan sensaciones de logro, en virtud de que el arte es abierto para quien le crea. Experimentan la satisfacción de sus producciones. De esta manera enriquecen su lenguaje, desarrollan la memoria, la atención, la escucha, la expresión corporal y tienen mayores oportunidades para la interacción con los demás. Las competencias que se integran en el aspecto expresión y apreciación musical son: expresa su sensibilidad, imaginación e inventiva al interpretar acciones y melodías. Comunica las sensaciones y los sentimientos que le producen los cantos y la música que escucha. Las competencias del aspecto, expresión corporal y apreciación de la danza son: expresa por medio del cuerpo sensaciones y emociones en acompañamiento del canto y de la música. Explica y comparte con otros sensaciones y los pensamientos que surgen en él o ella al realizar y presenciar manifestaciones dancísticas. Las competencias del aspecto, expresión y apreciación visual son: expresa ideas, sentimientos y fantasías mediante la creación de representaciones visuales usando técnicas y materiales variados. Comunica sentimientos e ideas que surgen en él o en ella al contemplar obras pictóricas, escultóricas, arquitectónicas, fotográficas y cinematográficas. Las competencias del aspecto, expresión dramática y apreciación teatral son: expresa mediante lenguaje oral, gestual y corporal situaciones reales o imaginarias en representación teatrales sencillas. Conversa sobre ideas y sentimientos que le surgen al observar representaciones teatrales. Fin. Los propósitos de la educación preescolar son los siguientes: aprendan a regular sus emociones, a trabajar en colaboración, resolver conflictos mediante el diálogo y a respetar las reglas de convivencia, actuando con iniciativa, autonomía y disposición para aprender. Adquieran confianza para expresarse, dialogar y conversar en su lengua materna. Mejoren su capacidad de escucha y enriquezcan su lenguaje oral al comunicarse en situaciones variadas. Desarrollen interés y gusto por la lectura. Usen diversos tipos de texto y sepan para qué sirven. Se inicien en la práctica de la escritura al expresar gráficamente las ideas que quieren comunicar. Usen el razonamiento matemático en situaciones que demanden establecer relaciones de correspondencia, cantidad y ubicación entre objetos al contar, estimar, reconocer atributos, comparar y medir. Se interesen en la observación de los fenómenos naturales y las características de los seres vivos. Participen en situaciones de experimentación que los lleven a escribir, preguntar, predecir, comparar, registrar, elaborar explicaciones e intercambiar opiniones sobre procesos de transformación del mundo natural y social. Se apropien de valores y principios necesarios para la vida en comunidad, reconociendo que las personas tenemos rasgos culturales distintos y actúen con base en el respeto a las características y los derechos de los demás. Usen la imaginación y la fantasía, la iniciativa y la creatividad para expresarse por medio del lenguaje artístico, como son la música, artes visuales, danza y teatro, y apreciar manifestaciones artísticas y culturales de su entorno y de otros contextos. Mejoren sus habilidades de coordinación, control, manipulación y desplazamiento. Practiquen acciones de salud individual y colectiva para preservar y promover una vida saludable. Comprendan qué actitudes y medidas adoptar ante situaciones que pongan en riesgo su integridad personal. Bases para el trabajo en preescolar. 1. Características infantiles y procesos de aprendizaje. Los niños llegan a la escuela con conocimientos y capacidades que son la base para seguir aprendiendo. Los niños aprenden en interacción con sus pares. El juego potencia el desarrollo y aprendizaje en los niños.